Hoy tenemos un programa pues con temas de gran relevancia, de gran interés nacional, pues una consulta ciudadana, una pues, ampliación de periodo de gobierno en Baja California, una aprobación de revocación de mandato, la aprobación de esta ley que regula y que va a darle certeza a las mal llamadas o malentendidas consultas ciudadanas, a este ejercicio democrático, en donde, bueno, estamos viendo pues un escenario tal vez no sé si de participación ciudadana, de una acción democrática, de una verdadera participación de gobierno con los ciudadanos, pero sí lo que estamos viendo es un escenario de incertidumbre, un escenario de desconfianza, porque mientras un buen grupo de ciudadanos mexicanos en Baja California eligieron libre, democrática y directamente a un gobernador para un periodo por 2 años, pues tal parece que con una consulta que además no representa a nada ni a nadie, se puede ampliar el periodo después de tener ya incluso una resolución del Tribunal Federal Electoral y tener ya obviamente este reconocimiento por las autoridades electorales, me refiero al Instituto Electoral de Baja California, en este ejercicio, yo no sé si llamarlo antidemocrático, ilegal, inconstitucional, pero por ello hoy quiero agradecer especialmente la opinión, quiero agradecer la presencia del consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor en Derecho Marco Antonio Baños. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido, señor. Julio, qué gusto saludarlo, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña en esta mesa de análisis el doctor en Derecho Ricardo Vázquez Contreras, especialista en temas de carácter constitucional. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Doctor Julio, bienvenido, muchas gracias. Señor. Muchas gracias. Un placer estar con usted. Bueno, pues si me lo permiten, entramos en materia. Un tema que hace ya varios meses ha venido despertando el interés, el debate, incluso la incertidumbre de los ciudadanos. No saben si votaron por 2 y los engañaron, no saben si el capricho, la ocurrencia o la imposición de alguien por ahí, pues dice, ¿qué creen? Me quedo no 2, me quedo 5. ¿Qué pasó aquí, consejero? Bueno, pues es una especie de fábula, es algo que no habíamos presenciado en la historia política reciente de México. Un gobernante que tiene perfectamente claras cuáles son las reglas para participar en un proceso electoral, sabía que había un mandato de la Constitución Federal para ajustar los calendarios de las elecciones locales con las federales. Así es. Y no estar teniendo procesos electorales por un lado federales, después los locales o a la inversa. Entonces, en el mes de octubre de 2014 se reformó la Constitución del Estado de Baja California y en el régimen transitorio de esa reforma constitucional se estableció con claridad que el periodo por el cual debería de ser electo el gobernador de este año en el proceso electoral tendría que ser por un espacio de 2 años. Está clarísima en esa reforma constitucional, es el primer dato que quiero decir. Después viene una convocatoria para el inicio del proceso electoral. Para el registro. Para el inicio del proceso electoral por parte del Instituto Electoral de Baja California. Correcto. En esa convocatoria, ese acuerdo por el cual se da inicio al proceso electoral, el instituto establece con claridad que habrá una elección para gobernador para un periodo por 2 años. Está claramente establecido en ese documento que es, insisto, la convocatoria al inicio del proceso electoral local del estado de Baja California. Ahí en ese ínter, el equipo jurídico de Jaime Bonilla presentó algunas impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Estado. El Tribunal Electoral, de una manera absolutamente reprochable, emitió una sentencia con 2 votos a favor y 1 voto en contra. El voto en contra fue de la presidenta de ese tribunal y ampliaron el plazo inicialmente. Esa sentencia del Tribunal Estatal fue revocada por el Tribunal Federal, así que nunca hubo ninguna decisión jurisdiccional que hiciera creer que había procedencia a la ampliación del plazo. Posteriormente vino la etapa del registro de candidatos. Correcto. De nueva cuenta, el Instituto Electoral emite un acuerdo en el cual lo registra como candidato para un periodo de 2 años. Nuevamente el equipo jurídico de Bonilla va al tribunal y el tribunal vuelve a plantear un periodo mayor, ahora de 5 años. Claro. De nueva cuenta el Tribunal Federal revoca esa decisión. Y así nos vamos en todo el desahogo del proceso electoral. De repente termina el proceso electoral, por cierto, un proceso electoral con una participación ciudadana muy baja, solo el 29% de los 1.830.000 personas que están en la lista nominal votaron. De esos que votaron, 435.000 aproximadamente le dieron su voto a Bonilla. Él ganó.
ahí no hay vuelta de hoja. Ese triunfo es legítimo. Correcto. Es el mandato de los bajacalifornianos que por mayoría en las urnas le dijeron que él debería de ser el gobernador, pero se lo dijeron por 2 años. Después de la jornada electoral sobrevienen los escrutinios y cómputos de las casillas, viene los cómputos oficiales por parte de los órganos competentes del Instituto Electoral de Baja California, y viene un acto que significa la entrega de la constancia de mayoría y la declaración de validez de la elección. Esa declaración de validez es en rigor una especie de dictamen donde se revisa que cada uno de los actos del proceso electoral sean legítimos, sean legales, apegados a las normas, a los procedimientos establecidos con toda claridad, y entonces se dice la elección es válida y se le entrega la constancia para un periodo de 2 años. Dice Bonilla, es que en la constancia no se dice que es por 2 años, no, pues no hace falta que diga por 2 años. Claro, dice que es gobernador constitucional electo. Y el dictamen sí dice claramente que es por un periodo de 2 años, no hay vuelta de hoja. Con la entrega de esa constancia y con el devenir de los 4 días posteriores que no se presentan impugnaciones al resultado oficial de la elección que da el Instituto Electoral de Baja California, correcto, se da por concluido el proceso electoral. Y luego, como por arte de magia, en una especie de, pues casi de surrealismo, el Congreso del Estado anterior, con una mayoría ciertamente panista, había incluso un presidente priista en esa legislatura, deciden que van a modificar la base constitucional que decía un periodo de 2 años, y entonces lo amplían a 5. Esta situación es absolutamente irregular, porque yo aquí quiero matizar algo. Por favor. Ya había terminado el proceso, ya había habido 2 impugnaciones a lo largo de los actos previos a la jornada electoral que el Tribunal Electoral Federal había revocado. Así es. Ahora termina el proceso, le dan su constancia de mayoría, hay una declaratoria de validez de la elección, el señor es gobernador por 2 años, nadie se lo quita, pero a él no le gusta. Y entonces, de una manera muy extraña, en un procedimiento oscuro, el propio Congreso del Estado sesiona para emitir esta modificación que después es sometida a la consideración de los cabildos. 3 de esos cabildos aprueban esta modificación constitucional, y luego después empiezan a hacer tortuguismo, violentando lo que claramente dice el artículo 34 de la Constitución del Estado de Baja California, y no promulgan esta reforma. Así es. Viene la renovación del Congreso, y entonces el Congreso nuevo nos dice, a través de Morena, ya en mayoría de Morena, pero ahí nos dicen los diputados de Morena que no encuentran el expediente. Bueno, eso que se lo cuenten a sus nietos a ver si se lo creen. Esto es puede desaparecer un expediente de esa naturaleza. Dijo López Obrador en una de las mañaneras de esta semana. Es una chicanada, ¿no? Claro, el presidente se ríe, se mofa de la situación. Yo diría que el jefe del Estado debería ser un poquito más consciente de la importancia que tiene este tema. Ese tuit donde dice esto ocurría en el pasado porque había dedazos, pero ahora hay procedimientos, me parece francamente que no corresponde a la estatura del jefe del Estado mexicano. Y voy a decir por qué. Porque en la historia reciente de nuestro país no hay ningún gobernador, ni del PAN, ni del PRD, ni del PRI, ni de ningún otro color que haya querido modificar el periodo por el cual es electo. Claro. En este caso ya había terminado el proceso, y un gobernador electo por el partido Morena entonces decide hacer este tipo de triquiñuelas para que el Congreso le dé una ampliación de plazo. Bueno, perdieron el expediente, eso fue lo que dijeron. Yo supongo que estaban como meditando alguna estrategia jurídica para ver qué hacían a continuación. Y luego se sacaron de la chistera pues no sé, un ejercicio donde ellos colocaron supuestamente, ni siquiera sabemos si realmente fueron las 250 casillas que dicen que pusieron, y en cada una de ellas también nos dijeron que habían colocado 1000 boletas. Bueno, no hay certeza de eso por una razón, porque si nosotros somos observadores, vamos a tener un dato que es importante en este caso. Por favor. De las consultas que se han hecho desde la etapa de presidente electo del presidente de la República hasta esta que se hizo en Baja California, esta en mi opinión es la que peor fue organizada y es la más oscura, y voy a decir por qué. Porque vuelvo a insistir, ni siquiera sabemos dónde estaba la lista de ubicación de las casillas. Claro. Ahora, llama la atención una cuestión. ¿Es una consulta ciudadana? Yo diría que no.
no es un mecanismo que esté previsto en la Constitución Federal, no está en la Constitución local, no está en ninguna ley de participación ciudadana, ni federal ni local. Es un ejercicio que el Congreso del Estado quiso hacer para decir que los bajacalifornianos quieren un gobernador por 5 años. Pero hay una situación que es muy importante. El primer dato que contrasta aquí es que todas las encuestas que de manera previa se hicieron, encuestas hechas por diversas empresas, todas indican que por mayoría los bajacalifornianos no querían esa ampliación del mandato. Y luego viene la consulta y nos dice, no, es que el 84% de los que votaron en la consulta, de los 53,000 y fracción de personas que votaron en la consulta, de esos el 84% quieren 5 años. Bueno, pues yo diría varias cosas con relación a eso. Primero, si son 53,000 los que fueron, pues están muy lejos de los 435,000 que votaron originalmente para darle un mandato de 2 años. En segundo lugar, ¿qué porcentaje significan en rigor esos 53,000 que estamos hablando de quizá del 1 o 2% del total del 1,830,000 personas que están en la lista nominal? No es representativo, no es un mecanismo organizado por ninguna autoridad competente. No está avalado por el INE. No está avalado por el INE y tampoco por el órgano electoral. Fue organizado por el Congreso del Estado a través de una comisión integrada para ese propósito. Correcto. Entonces yo diría, tiene una carencia absoluta de rigor. Luego preguntan 3 cosas que son verdaderamente ridículas. Una dice, ¿está usted de acuerdo con la reforma para la ampliación de los 5 años? ¿Estaría usted de acuerdo con una contrarreforma? Tú dile al ciudadano, oiga, vamos a hacer una contrarreforma. No sé qué va a interpretar el ciudadano con relación a ese tema, pero es un término que suena fuerte, que resulta inhibitorio y que la persona diría, no, yo prefiero mantener el tema de la reforma como estaba. ¿Y usted quiere 5 años o quiere 2 para No, quiero 5 años. Quiero 5. ¿No? Por supuesto, ese tipo de preguntas que están muy mal hechas son como aquellas que se le ocurrieron también a quienes organizaron la del Tren Maya. Oiga, ¿usted quiere que se construya el Tren Maya para que se generen empleos? ¿Quién le va a decir que no? Pues es que ya sugiere la respuesta, ¿no? ¿Acaso en aquella ocasión, por ejemplo, tuvieron algún dictamen de instancias académicas especializadas en las zonas ecológicas que deben ser conservadas? Todo ese tipo de cosas no se hicieron. Entonces, por eso digo, esta igual tiene la misma carencia de una metodología, no hay un sustento legal, etcétera, pero fue la más oscura de todas. Y por si fuera poco, pues no tiene ningún efecto legal. O sea, no es vinculatoria. Por supuesto, doctor, que no, porque la consulta, como le llaman ellos, no puede superponerse a un ejercicio hecho en las urnas, ahí sí con todos los cánones que establece la Constitución Federal, la local, las legislaciones electorales del Estado, la legislación electoral de carácter nacional. Yo diría, la verdad es que quieren hacernos ver como menores de edad, como que si no tuviéramos opinión con respecto a este tipo de cuestiones. Y me parece que Bonilla lo primero que está traicionando es la confianza y el mandato de las personas que lo eligieron en las urnas. A esos ciudadanos es a los primeros que está traicionando, porque ellos le dijeron, usted va a ser gobernador por 2 años, no por 5. Y ahora el señor se comporta como en las etapas de un dictador, de un gobernante autoritario, que piensa que puede modificar la normalidad democrática de este país, hacer a un lado las reglas que se establecen, y entonces decide libremente poner un periodo de 5 años, porque ese fue el que le gustó. Bueno, pues hubiera esperado. Ahora dice él que él no sabía que eran 2 años. En una entrevista, yo el día de hoy publiqué un extracto de una entrevista en redes sociales donde él expresamente señala que sí sabía que se trataba de un periodo por 2 años. Y ahora en la mañana vino a la Ciudad de México, aquí al Hotel Emporio. A responsabilizarlos. Dio una conferencia de prensa, una cosa rarísima, y me parece que fue el que va a ser secretario de gobierno, el que básicamente estuvo hablando, creo que fue él. Pero en el fondo, la declaración de Jaime Bonilla, la de él en lo particular, fue que el Instituto Nacional Electoral es el responsable, es el culpable. Caray. Bueno, yo diré una cosa con toda claridad.
Eso solamente indica que el señor quiere generar una cortina de humo. Distractor. Un distractor, porque nosotros no somos responsables de la publicación de los acuerdos de la elección local, pues eso le toca al órgano electoral de Baja California. Por supuesto que él lo sabe, sería muy grave que no supiera que eso es competencia del órgano electoral de su entidad, donde él concursó, donde él se registró ante la instancia que él fue a presentar la solicitud de registro como candidato y además la instancia que le entregó la constancia, que por cierto le dio 2 años, no 5. Doctor, ¿qué le parece si vamos a un pequeño corte y regresamos con varias preguntas a nuestro auditorio? Encantado. Seguimos platicando con el consejero del INE, el doctor Marco Antonio Baños, y con el doctor Ricardo Vázquez Contreras. Regresamos contrastando ideas, contrastemos juntos. No le cambie, sigamos en la señal de Grupo Acústica. No le cambie, regresamos. Amigos, estamos, recuerde, en redes sociales contrastando ideas y en la página de Grupo Acústica MX. Gracias por sus comentarios. Estamos en todas las redes sociales como contrastando ideas. Quiero pedirle al doctor en Derecho Ricardo Vázquez Contreras nos haga un comentario, pero aquí ya nos empezó a preocupar el tema, porque mientras el consejero Marco Antonio Baños nos está sosteniendo que esto es un tema que, para empezar, no es responsabilidad del INE. En la parte de la emisión de la declaratoria, no. Claro que no. En segunda, es un ejercicio democrático esta consulta que no reviste ninguna formalidad constitucional, no es vinculatoria. No. Y ahora la preocupación para los electores de Baja California y para todos los mexicanos es qué podría pasar en un futuro no muy lejano con cualquier otro gobernante que pretendiera ampliar a capricho, a ocurrencia o a imposición su periodo de gobierno. Esto podría darse, estamos sentando un presente negativo para la democracia de este país, la incipiente democracia de este país, doctor Ricardo. Todo parece indicar que así es, pero mira, hemos sostenido ya desde hace algún tiempo que nuestra constitución es constitución política, no es una constitución legal. Entonces el problema real estriba en que el acceso a los cargos de elección popular no necesariamente son de personas que dominen los temas tanto legales como electorales, que tengan esa capacidad, esa sapiencia. Entonces, siempre lo he dicho, por encima del derecho está la política, y están haciendo uso de las herramientas políticas que tienen, dominio del Congreso, el control total del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, atendiendo a que cada órgano es autónomo, es decir, cada estado es autónomo. Entonces podría decirse que están ejercitando de manera obscura, en el menor de los términos, acciones para violentar la misma constitucionalidad, legalidad y convencionalidad de los cargos de elección popular. Si es cierto que el señor Bonilla tiene esta panorámica, pues es claro que tiene el apoyo de los altos mandos ejecutivos de acuerdo al artículo 80 constitucional. ¿Por qué esto no violenta el Estado de Derecho, doctor? No, claro que lo violenta, es una decisión que se toma al margen de las disposiciones constitucionales, se hacen de lado los procedimientos, las reglas que ha costado mucho trabajo construir en 30 años, y se toma una decisión que no tiene ningún fundamento. Creo que aquí el riesgo central que nosotros tenemos es que si por alguna razón la Corte decidiera mantener como válida esa ampliación de periodo, lo que por la vía de los hechos estaría ocurriendo es que entonces tendrías un mecanismo distinto al de las votaciones para establecer el periodo de un gobernante. Es una modalidad sui generis de reelección. Es decir, o la creación de una figura que podemos llamarle así, ampliación de mandato. Y entonces hay una persona que dice, pues yo quiero 5 años. Imagínate tú que bajo ese procedimiento, si no se lograran los 8 votos de la mayoría calificada que para aprobar las acciones de inconstitucionalidad, es decir, cuando se declara la inconstitucionalidad de una reforma como esta, se requieren necesariamente 8 votos en la Corte. Claro. Para tener esos 8 votos significan mayoría calificada. Así es. Entonces la Corte ahora tiene una vacante. Aquí ya empezamos con algunas situaciones interesantes. De cualquier manera se requieren 8 votos. Eso está expresamente regulado para la toma de las decisiones de la Corte en pleno. Entonces,
Yo diría, ahí ese es el primer punto que se tiene que revisar. Pero si la Corte dejara por una u otra razón vivo ese precedente, bueno, pues que no nos espante que después cualquier gobernante quiera ampliar o disminuir el periodo. Esa situación se quedaría ahí como una posibilidad, y yo creo que sería absolutamente negativo, sería regresivo de lo que nosotros hemos podido hacer en materia electoral. Ya no hay esquemas de fraude en las elecciones como a finales de los 80. Claro. No tienes hoy día, por más que se quiera decir, situaciones en las cuales se puedan registrar anomalías en la contabilidad de los votos. Imposible. Hay una Eso es fiscalización prácticamente imposible. Claro. Y yo diría, necesitamos retornar a la institucionalidad democrática. La Corte tiene una delicada tarea. Yo tengo confianza que los ministros sabrán atenerse a los precedentes que en otros casos similares han sentado y regresar al periodo que siempre ha tenido. Es más, ni debería yo de utilizar esa palabra de regresar. Debe decir la Corte con claridad que se ha generado un entuerto mediático, un entuerto inconstitucional generado por una pretensión que está al margen de la Constitución del gobernador electo Jaime Bonilla. ¿Esto obedece al interés colectivo? ¿Esto obedece a un interés en beneficio económico? Porque hay algunos de los argumentos, incluso algunos diputados de la pasada legislatura, que sostenían y defendían que esta reforma constitucional era precisamente porque no había recursos para convocar, mucho más organizar una elección dentro de 2 años, que era para optimizar los recursos y poder apoyar de alguna manera con programas sociales a este importante porcentaje de la población allá en Baja California. ¿Es cierto? ¿Es justificable esto? Bueno, pues ellos tuvieron la posibilidad de haber hecho la reforma constitucional antes del inicio del proceso electoral, es decir, pudieron haber vuelto a modificar la base constitucional antes del inicio del proceso electoral. Recuerda que incluso en la Constitución Federal, en el artículo 105, hay una regla que dice que dentro de los 90 días previos al inicio de un proceso electoral no se pueden tomar decisiones trascendentes o modificar normas fundamentales que rigen a los procesos comiciales. El establecimiento del plazo es una regla básica de cualquier proceso electoral, y esa ya estaba establecida. Entonces, yo diría, no le demos tantas vueltas al asunto. Yo creo que el gobernador electo tiene conciencia clara de que está metido en una situación complicada. Lo decente sería que él mismo reconociera que eso es ilegal. Apenas ahora ya apareció el expediente. Qué casualidad de que ahora, después de la consulta, el expediente apareció por arte de magia. Seguro desempolvaron todas las cajas que estaban allí en algún archivo que dejaron los diputados anteriores, o algún diputado por error se la llevó a su casa, ya se la entregó al nuevo presidente del Congreso local, se la mandó al gobernador, que por cierto también el gobernador ahí un poquito con una actuación en este tema bastante, pues yo diría extraña, pues vamos a calificarlo así. ¿Por qué? Porque en la decisión anterior, cuando se amplió el plazo a 5 años por el Congreso anterior, con mayoría panista, por cierto, él es un gobernador de extracción panista, sí, pero recuerda que ahí designaron también, en esa sesión, en la misma sesión, designaron a quien va a ser el contralor, es decir, el que va a revisar las finanzas, el estado del ejercicio del gasto público que deja el gobernador saliente, pero era una persona, según se supo por los medios de comunicación, cercana a Kiko Vega. Entonces, esa parte ha sido muy rara. Por más que Kiko Vega haya dicho algunas cosas, creo que esto también lo pinta. Sí, es un tema que, en mi opinión, debe ser esclarecido, y aquella declaración del presidente del Congreso anterior, que era de extracción priista, donde dice que les habían ofrecido cierta cantidad de dinero, dijo que les habían ofrecido dinero. A mí no me consta nada de eso, pero de cualquier manera está esa declaración, y creo que se tendrían que hacer las indagatorias correspondientes. A ver, una última pregunta. Incluso nuestro amable auditorio nos está cuestionando, cosa que agradecemos personalmente: la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional o el amparo. Porque hoy un senador del PRD, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que incluso el amparo, que incluso la controversia constitucional, corríjame por favor, según yo es acción de inconstitucionalidad, ¿es correcto? El amparo es un juicio de protección de los derechos de los ciudadanos frente a la autoridad. El doctor sabe mucho más que yo de eso, pero
A ver, la controversia constitucional es un mecanismo que está previsto cuando hay disputa por invasión de atribuciones entre los poderes. Claro. En ese sentido, la controversia y la propia Corte, ahora que los ayuntamientos interpusieron controversias constitucionales, dijeron que eran improcedentes. En consecuencia, lo que corresponde es la interposición de una acción de inconstitucionalidad, que es el mecanismo establecido en la propia Constitución para poder controvertir y revisar la constitucionalidad de modificaciones a normas fundamentales, en este caso a la Constitución del Estado de Baja California. Y esa acción de inconstitucionalidad la pueden promover los diputados o los senadores, se requiere un 33%, la pueden interponer los partidos políticos, que además ya anunciaron que lo harán, también lo puede la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El INE no tiene personería, no tiene facultad para poder interponerla, pero nosotros hemos analizado la posibilidad de que se presente una acción de inconstitucionalidad. Sabemos que la Corte podría decir que por falta de personería se podría desechar, pero sin embargo los alegatos que se presenten como ahí, amigos Curi. Exactamente, amigos Curi, claro. Se puede colocar ahí a las acciones de inconstitucionalidad que presenten las demás instancias. Entonces, el INE está estudiando esta posibilidad y seguramente lo haremos, porque nosotros como autoridades electorales tenemos que garantizar el apego a las normas que rigen las elecciones, es el primer punto. El plazo es lo que se quiere vulnerar aquí, el plazo para el que fue electo el gobernador. Y la segunda parte tiene que ver con que se haga respetar el voto y particularmente el mandato del voto en las urnas. ¿Hay una traición al proceso democrático en este país? Yo creo que es una actitud que pone en peligro a la institucionalidad democrática de nuestro país. Por eso, insisto, la Corte tiene hoy día todas las expectativas de la sociedad mexicana para que nos regresen a lo que debe ser. Es muy lamentable que la Corte tenga que pronunciarse sobre un tema que de veras es innecesario. Esa ampliación es ficticia. Ya fue resuelto. Ese señor se quiere quedar por la vía de los hechos 3 años más en la gubernatura. Es una modificación absolutamente ilegal que no debería bajo ninguna consideración haber sido aprobada por el Congreso, por el constituyente permanente de esa entidad. Eso no puede ser de esa manera. Están traicionando también estos legisladores locales, están traicionando la confianza democrática de la gente que los eligió para representar sus intereses democráticos, políticos y sociales allá en Baja California. Yo escuché al autor de la iniciativa en varias entrevistas, porque él ahora es orgullosamente diputado reelecto. Es correcto. Qué barbaridad, de veras. Pero no entiendo la incongruencia. Pero no tenía ni siquiera capacidad de explicar con argumentos jurídicos, claro, en qué sustentaba la decisión del Congreso. Dijo él primero en alguna entrevista que le escuché cuando estaba él como presidente de la mesa en el Congreso pasado, que habían ellos hecho una encuesta. Entonces el periodista que lo estaba entrevistando le dijo, ¿nos puede mostrar la encuesta? Claro. Y no la tenía. Pero de cualquier manera, vuelvo a lo mismo, la encuesta no puede estar por encima del voto ciudadano. Menos por encima de la ley. Sirve las encuestas ahora las usan hasta, por ejemplo, para elegir a los candidatos en los procesos internos de los partidos. Sirven para otras cosas las encuestas, pero no para estar por encima del voto ciudadano, claro, que es depositado en las urnas y contado por las autoridades. Un tema preocupante, doctor Ricardo Vázquez Contreras. Este pronunciamiento que la Corte tendría la gran oportunidad para garantizar y demostrar al pueblo mexicano que son independientes y que su pronunciamiento es imparcial, apolítico, absolutamente apolítico y en el marco de la ley. Es una gran oportunidad para que los mexicanos sigan confiando en que la Suprema Corte de Justicia es la última oportunidad para generar un balance, un equilibrio político en este país, ante los arrebatos o ante las imposiciones. Estoy de acuerdo que ni siquiera tendría que llegar a la Suprema Corte. Estoy de acuerdo. Es una circunstancia ajena, es una circunstancia que violenta todo cambio que se realice en las constituciones locales tiene como límite el respeto al pacto federal. El pacto federal es la Constitución. Claro. Y la manera de señalar esto es a las acciones de inconstitucionalidad que se encuentran previstas en el artículo 105 constitucional, ya sea por el 33% de los diputados, los senadores, el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los partidos políticos con registro o las legislaturas estatales. De tal manera que me parece ocioso que realmente esto llegase a que la Corte tuviese que estudiar esta acción de inconstitucionalidad. Y por cierto, por más que quiera yo ver el
ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, anda un poco perdido constitucionalmente hablando, desde mi perspectiva, porque la controversia constitucional no es procedente en este caso concreto. ¿Qué esperamos los mexicanos ante este precedente? Y me parece un precedente muy negativo frente a los comicios, frente a los procesos electorales que están el próximo año a la vuelta de la esquina, que aun cuando no son gobernaturas, pero sí hay una renovación de Congreso, hay una renovación en las alcaldías, en los municipios de algunos estados. Hidalgo es uno de ellos, ¿es correcto? Hidalgo tiene elección para renovar los 84 municipios. Sí, señor. Y el estado de Coahuila tiene elecciones para renovar 16 diputaciones de mayoría, y me parece que son 8 de RP. Entonces, son las únicas dos entidades, pero en el año de 2021 hay elecciones para renovar la Cámara de Diputados a nivel federal, pero también hay una convergencia de 15 gubernaturas. Caray. En esas 15 gubernaturas estoy sumando la de Baja California, porque yo no creo que esto se vaya a quedar como un precedente. Se va a quedar como parte de las historias que construyen los políticos en las obsesiones de poder que tienen. Y yo creo que esa parte, para bien del país, debe ser corregida por la Suprema Corte de Justicia. Es decir, hoy día el tema está en manos de la Corte, pero creo que la Corte tiene, lo voy a decir con mucho respeto, seguramente la Corte será muy cuidadosa de revisar la constitucionalidad de este tema, como siempre lo hace en las sentencias que emite, pero aquí me parece que la Corte realmente no tiene mucho que analizar. Es un tema que de suyo suena literalmente a una ocurrencia. Ocioso. Es una ocurrencia jurídica, y espero que esto no se vaya a quedar como un precedente que de verdad lastime severamente a las instituciones y a las reglas electorales de nuestro país. Pues yo creo que debemos agradecer especialmente la presencia, el comentario, la opinión, el análisis del consejero Marco Antonio Baños, el doctor en Derecho Marco Antonio Baños. Yo quisiera aprovechar para invitarlo en próximas fechas, si su agenda se lo permite, darle seguimiento a este tema y a otros temas que traemos en la agenda político-democrática, si así nos lo permite, doctor. Encantado, doctor Julio Jiménez. Doctor, también muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecerle al Instituto Nacional Electoral, al consejero Marco Antonio Baños, su participación en esta sección. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Recuerde que estamos contrastando ideas. Contrastemos juntos. No le cambie. Sigamos en la señal de Grupo Acústica. Recuerde que estamos en la señal en el canal 79 de Easy y 160 de Total Play. Regresamos después de un corte. No le cambie.